Y vean qué hermoso. ¿Ustedes qué creen? Ustedes aquí presentes, ¿qué creen? ¿Que Jesús sabía que Lázaro iba a morir? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Él sabía, él lo sabe todo. Pero él fue un ejemplo y será un ejemplo y es un ejemplo para nosotros. Él mismo nos enseñó a orar con el Padre Nuestro. Y si usted lee lentamente el Padre Nuestro, usted se va a dar cuenta la manera tan hermosa como Jesús nos enseña de la manera que nosotros debemos orar al Padre. Es bajo la voluntad del Señor y cuando Él quiera. Muchas veces estamos enfermos y queremos que Dios nos sane o acusamos a otros que están enfermos y que porque se ora y no se sana en el momento. Hay enfermedades que Dios las sana de inmediato porque es que Dios es perfecto. Y si Dios está con sus hijos, Él hace las cosas perfectas con sus hijos. Cuando nosotros clamamos a Él, no es que sea falta de fe. Cuando una persona no se sana inmediatamente, entiendan esto, hermanos, es que Dios hace su voluntad y nosotros no queremos. Imagínense que si nosotros recibiéramos las cosas según nuestra voluntad y según nuestro querer en el momento que como nosotros las queremos, todo sería un fracaso en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque serían las cosas fuera de tiempo de Dios. Las cosas siempre tienen que ser bajo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, conforme Él quiera. A mí una vez, predicando en una campaña, un demonio o demonios tomaron a un muchachito que estaba siguiéndome. A mí siempre me siguen mucho los niños. Y de hecho yo cuando estoy, por ejemplo, en las campañas, yo llevo chocolates o dulces en mis bolsillos. Y los niños cuando se quedan mirándome, yo saco disimuladamente un dulcecito. Cuando estoy en la calle predicando, no en el púlpito, pero sí en la calle. Saco un dulcecito y se los paso a los niños y les doy una sonrisa. Porque esto siempre me hace acordar cuando el Señor dejaba que los niños se acercaran a Él y Él les enseñaba la palabra de Dios y Él se gozaba en esos corazones, porque los niños más que los adultos reciben la palabra de Dios. Y ese día un niño como de 9 añitos, 8 añitos, unos demonios lo tomaron y me amenazaron y me decían: usted enferma y predicando la palabra de Dios, predicando, no te he dicho que te calles, te voy a matar, me decía el niño endemoniado, te voy a matar. Y agarró su camiseta y empezó a meter piedras dentro de la camiseta. Y dobló la camiseta, empezó a recoger piedras para lanzármelas. Pero él agarraba las piedras en las manos, pero no tenía la fuerza para lanzármelas sobre mí. Y me decía: y usted enferma y está predicando el evangelio. Y todavía nos confirma. Dice: yo te dije que no predicaras, pero no, usted tenía que pasar la frontera. Y se lo dije, se lo advertí. Y era verdad, era verdad. Y él me lo había advertido. Y sigue predicando. Y entonces alguien me dijo: y usted sigue predicando y enferma. Y enferma. Yo le dije: el enfermo es el diablo, yo no. Porque Cristo está conmigo, yo hago la voluntad de Dios y yo no puedo dejar de predicar. El gozo que yo siento predicando la palabra de Dios no se compara con mi enfermedad, no se compara. Y el que predica es mi espíritu, el Espíritu Santo por mi boca, y eso es un gozo impresionante el que yo siento, y me olvido del dolor de mi cadera cuando yo estoy predicando y de mi pierna. Yo me olvido de eso y así la pierna se entuma, yo sigo predicando. Y este niño decía: pues te voy a paralizar, te voy a paralizar cosas que solamente puedas mover la cabeza para que te acuerdes. Voy a dejar solamente sana tu cabeza para que te acuerdes de quién te dijo que si no te callas la boca, vas a sufrir las consecuencias. Entonces, siempre detrás de una sanidad está el enemigo, hay espíritus que están en contra de esa sanidad. Puede usarse inclusive a una misma persona de la misma iglesia o del mismo grupo donde se esté para decir cualquier tontería como: ¿y por qué no se sanó? ¿Sí? ¿O por qué está predicando si está enfermo? Yo he visto pastores, sé de pastores que han muerto inclusive hasta de cáncer, porque nosotros no somos eternos. Nosotros somos carne, un día vamos a morir. ¿Sí? Y eso lo sabe el Señor.
Lo que importa es nuestro espíritu, nuestra vida, el servicio, la santidad que hay en nosotros, el servicio que haya a Dios, que haya hacia Dios. Entonces no debe faltar alguien que diga, des en cuenta que entre los mismos apóstoles, ellos con su impulso, ellos querían irse hacia la aldea donde estaba María y Lázaro. Pero Jesús los detuvo y ellos escucharon. No, y les dio la razón, porque no era prudente en el momento. Entonces, la voluntad de Dios no va a dejar de cumplirse por X o aquella circunstancia. La voluntad de Dios se cumple porque se cumple. O sea, Dios no se va a detener porque ha pasado esto, porque ha pasado aquello. Él cumple su palabra. Por eso es tan importante que nosotros llamemos a Dios y tengamos la confianza de que Él va a venir. ¿Sí? Y no lo tengamos por tardanza. ¿Sí? Porque muchas cosas de nuestra vida pueden morir porque pensamos, yo lo llamé y Él no está aquí. Hace que la fe muera. Nosotros no debemos permitir que la fe muera, sino que oramos y desde el primer momento que llamamos a Jesús debemos saber de que Él ya escuchó y que Él no nos va a desamparar. Acuérdense que el Señor dice que Él enviará cantidades de ángeles a nuestro alrededor para que nos defienda y nuestro pie no tropiece en piedra, para ayudarnos, para favorecernos, para guardarnos, para hacer todas esas cosas maravillosas que el Señor hace cuando nosotros creemos en Él. Entonces, Lázaro, yo digo, para mí Lázaro lo estaba guardando allí, ¿sí? Porque Lázaro lo metieron en una cueva allí y en ese entonces eran cuevas y tapaban con rocas. No es como ahora. Y estaba allí y yo me imagino que el olor, ¿sí? Y ya lo he dicho, el olor era fétido ya. Lázaro se alcanzaba a salir por aquellas rendijas. Pero a Jesús no le importó eso. Y la muerte empezó a temblar cuando empezó a sentir los pasos que Jesús iba acercándose a la tumba. Empezó a temblar la muerte y a aullar. Y tuvo que irse de la tumba y de ese cuerpo porque no soportó la presencia de Jesús. Aleluya. Por eso es que Jesús le dice a Lázaro, ven fuera, amigo. Ven fuera, Lázaro. Y Lázaro seguramente ya está sin ojos, empieza Dios a construir de nuevo y Dios empieza a hacer esta obra tan maravillosa en Lázaro y todo por la voz de nuestro Salvador. Estos músculos y todas estas cosas. Imagínese usted que a los 4 minutos de muerte el cerebro empieza a podrirse y todos los órganos internos del cuerpo como es el hígado, el páncreas y todo esto está comprobado hoy día científicamente que a los 4 minutos ya empieza a descomponerse porque ya no tiene oxígeno. El oxígeno se sale de la sangre, se sale del cerebro, se contamina totalmente porque ya no hay oxígeno dentro de estos órganos, lo que quiere decir que empiezan a podrirse porque ya no hay circulación sanguínea. Y el cerebro de Lázaro, los científicos dicen que el cerebro a los 4 minutos está totalmente ya sin oxígeno y comienza a descomponerse. Y para Dios no es imposible nada. A mí muchas personas me han dicho, hermana, ¿y usted ha podido estar tan lejos sin una iglesia en esas lejuras, sin reunirse? Pues es que cuando nosotros tenemos a Dios y sabemos de que Dios va con nosotros, el hecho de que no tenga la iglesia y todos los hermanos alrededor mío en el instante, en el momento que yo quiero, eso no quiere decir que yo me vaya a apartar del Señor o que Dios no está conmigo o que yo voy a hacer lo que quiera como vida espiritual, porque a mí ya no me conduzco yo. Es el Señor el que me conduce. Y si el Señor es el que me conduce, por supuesto que es Él el que hace su entera voluntad en mi vida y no tengo por qué perder el gozo de mi salvación. No tengo por qué dejar de cantar o leer la palabra de Dios o recitar la Biblia, que eso es muy importante, recitarla cuando usted se siente solo, cuando esté angustiado, y si usted no tiene una Biblia, por eso es importante grabar en su mente muchos versículos. Si en un momento usted pierde la Biblia, usted ya sabe en qué parte dice esto, empiece
a declarar la palabra de Dios, a declarar el poder de Dios, a repetir los versículos, los capítulos de los salmos, la palabra de Dios. Empiece a predicarse a sí mismo, pero no se deje vencer. Nosotros somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, a mí en muchas ocasiones me decían, pero usted sola, hermana, por allá, Dios mío, y si usted tener una iglesia, un respaldo, una iglesia grande que la respalde. Yo le decía, yo siempre lo he dicho, yo tengo el respaldo de Dios, donde voy, donde esté. Tenga la iglesia donde reunirme o no la tenga en el momento donde yo vaya, el Señor va a estar conmigo. Muchos hermanos se sienten solos y tristes porque están solos o no tienen familia y se les olvida que los ángeles, la familia de Dios, que Dios tiene en el cielo, toda esa familia que tiene en el cielo el Señor y que fue creada por las manos de Dios está a favor de ustedes y que Dios es más que suficiente que todas las familias de la tierra y que ante la presencia, por eso es que no podemos zafarnos de la presencia de nuestro Salvador, porque es que donde está el Salvador se disipan las tinieblas, llega la luz. Eso fue lo que pasó con Lázaro. El poder de la luz, de la salvación, entró a aquella tumba y iluminó los ojos de Lázaro, iluminó el cuerpo de Lázaro y Lázaro sintió un poder inmenso. Ustedes han sentido el Espíritu Santo. Imaginen lo que sintió Lázaro para levantarse allí. Ese hombre yo creo que pegó un salto como un caucho y quedó de pie. Tanto que el Señor tiene que decirle, ven fuera, porque yo me imagino que cuando Él le dijo, ven fuera, es porque cuando el Señor llegó allá y la muerte se fue por la presencia de Él, Lázaro inmediatamente quedó de pie. Cuando el Señor le habló a la muerte para que se fuera. El poder de Dios. ¿Ustedes qué creen? Que Dios no iba orándole al Padre. Él no iba recitando en su corazón la palabra y el poder de Dios y hablando con el Padre Celestial mientras llegaba a la tumba. Es que Jesús, el Padre Jesús, Él dice que uno somos, porque están totalmente encajados uno dentro del otro. Totalmente. Cuando llegó allí, ese lugar se iluminó. Yo me imagino que hasta todo el mundo quedó, hasta los animalitos que estaban por ahí cerca, ellos sintieron la presencia de Dios. Y él tuvo que decirle, ven fuera, porque imagínense lo que sintió Lázaro. Y él dijo, ¿dónde estoy? Si yo sentí que yo me había muerto. ¿Sí? Yo creo que después Jesús hasta habrá tenido que decirle, mueve tu lengua porque quedaste sin palabras. Imagínense lo que sintieron. La Biblia no lo dice, pero yo imagino que todavía habían judíos y personas, porque la Biblia dice que todos iban a darle el pésame a María, ¿sí? Y Lázaro era una familia que lo conocían en esa aldea muchísimo por ser unas buenas personas, como decimos en mi país, en Colombia, por ser cristianos de testimonio, de amor, porque eran muy amorosos. ¿Sí? Y porque donde está la presencia de Dios hay amor, hay comprensión inclusive hacia los impíos. Eso hizo que yo me convirtiera en el evangelio. El amor que yo veía, a mí nunca me habían hablado del evangelio. Y a mí, Dios usó una mula para que a mí, estoy hablando de mí, para que a mí yo llegara a una casa donde me iban a hablar del evangelio. Yo me monté en una mula, siendo una niña todavía. En una mula, y era una mula muy terca. Y la mula andaba para donde ella le daba la gana. ¿Sí? Yo tenía que agarrar una varita de café para pegarle así hacia los lados de los cachetes, porque ella ahí sí como dice, por eso habla en la Biblia, dice que muchas personas son como el mulo. ¿Sí? Que es difícil hacerlos voltear para donde uno quiere. Y esta mula pegó la carrera, yo iba montada sobre este animal y pegó una carrera y no hubo poder que la detuviera. Y esta mula llegó justamente al patio de la casa de estos evangélicos en esta montaña que yo no los conocía a ellos. La mula no sé por qué tomó ese camino, no me hizo caso de ir por el camino que yo iba y llegó al patio
de estos hermanos y empezó a dar vuelta y se subía en dos manos y daba vueltas. El hermano, el señor de esa casa, salió a tratar de ayudarme a sostener el cabestro de esta mula, porque él dijo, pero ¿por qué está así ese animal? Le dije, no sé, se salió del camino, arrancó a correr y aquí estoy. Cuando llegamos allá, que me pude bajar de esa mula, fue la primera vez que yo llegué a esa casa. Yo me bajé, me invitaron a tomar algo, café con leche, creo que fue algo, una bebida muy rica que me dieron allá en esa casa, en medio de esos cafetales. Y me dijeron, pues es muy raro lo que le ha pasado. Y ese fue el día que me hablaron de Jesucristo. Y lo que a mí me llamó la atención de esa familia, era la manera tan bonita, ¿sí? Tan bonita como me trataron con tanta cordialidad. Y déjenme decirles que yo estaba insultando a la mula y no estaba yo insultándola muy cordialmente para que se detuviera en el patio de la casa de ellos. Y no por eso ellos me criticaron, sino que tuvieron la suficiente paciencia, el suficiente amor. ¿Por qué? Yo siempre que hablo de Lázaro, que predico sobre Lázaro, me acuerdo de esta familia. Porque cuando yo leí una de las historias que yo leí primero en la palabra del Señor, fue la historia de Lázaro. Y a mí me parece, yo no sé, pero cada vez que yo leo sobre Lázaro, me parece que es como llegar yo a esa casa donde Lázaro vivía, donde a mí me predicaron el evangelio. Porque se parece mucho la familia. De hecho, Dios hizo un milagro grandísimo allá en esa casa, porque había un muchacho que era paralítico de la cintura para abajo y él fue sano. Sus huesos la cadera era como la cadera de un bebé. Sus piernas eran como de unos 4 centímetros de gruesas, los huesos de las pantorrillas, y el Señor lo sanó al tiempo de que yo me convertí al evangelio. Entonces, el amor con que uno trata a las personas es muy importante, y yo digo, pues no se puede dar amor cuando no se tiene. Cuando la luz de Cristo ilumina nuestra vida, nuestro hogar, nuestro diario vivir, y nuestra alma está totalmente alumbrada, como una linterna ya adentro metida, de esas linternas de pilas que alumbran fuerte para ir al campo. Yo me imagino como así, una luz así que alumbra de adentro para afuera dentro de nosotros. Pues por supuesto que eso es lo que va a ver las demás personas. Y eso que hay dentro de nosotros es lo que nos hace creer y lo que nos hace mantener una vida estable en Jesús. Esta familia era adoradora de Jesús antes que Lázaro muriera. Miren lo importante de creer en el Señor Jesús, porque cuando creemos en el Señor Jesús, la muerte se va. Y si morimos, tenemos la esperanza de resucitar, queridos amigos. La Biblia dice que los que han creído en Cristo, los que hemos creído en el Señor, en el día postrero, ¿qué? Resucitaremos. Amén, hermana. Resucitaremos que el Señor, porque el Señor viene por su iglesia. Y en el día final, los muertos en Cristo vamos a estar allí vamos a estar allí con el Señor. Hay una nueva oportunidad de vida para el que ha creído en el Señor. La familia de Lázaro había creído en el Señor antes de morirse. Se murió Lázaro y resucitó. Esto nos enseña algo muy tremendo y muy profundo, este capítulo de Lázaro. Mire, de aquí se pueden sacar muchas predicaciones, muchas enseñanzas. Podemos tener mucha enseñanza de aquí, leer varias veces este capítulo, hermanos. Nos enseña el amor, la bondad, la misericordia, la buena amistad, que no había hipocresía entre la amistad de Jesús y esta familia, y había una unidad de la familia. En esta familia había amor, esperanza, adoración. Tenían el aceite del Espíritu Santo. María fue y trajo en una visita que hizo Jesús allí en la casa, fue y trajo aceite del más costoso, el perfume del más costoso, y
¿Y qué fue lo que hizo? Se lo ofreció al Señor Jesús. Luego enjuagó con sus cabellos, porque me imagino que esa mujer tiene una cabellera muy hermosa, porque si le alcanzó para lavarle los pies a Jesús, me imagino que era una cabellera muy bendecida, muy linda. Y felicito a las hermanas que tienen el cabello largo, porque a mí me gusta el cabello largo, bien cuidadito. Y, y esto no estoy hablando de reglas, sino simplemente digo que a mí me gusta mucho el cabello largo, porque me parece que es algo muy bonito tener el cabello largo. Y podemos ver la adoración de María hacia Jesús. Se arrodilló, lo adoró lavándole sus pies. Había una conexión importante entre esa familia y Jesús. Y cada uno individualmente en esa familia tenía una comunicación muy personal con Jesús. María de una manera, Marta de otra, Lázaro de otro, porque es que Lázaro era un amigazo de Jesús. Tenemos que amigarnos con Jesús, ser amigos verdaderos de Jesús, sin hipocresías. No decir, sí, yo amo a Jesús y resulta que voy a la iglesia o el culto donde sea el domingo y salgo a cometer las mismas fechorías. Eso no es ser amigos, eso es ser un hipócrita. Uno tiene que tener el corazón de verdad, amigado, ser un amigo de Jesús, pero de verdad, en espíritu y en verdad. Amén. Así que la muerte huye. Pero mire el mensaje que les quiero dar a todos los oyentes. Cristianos y no cristianos tuvieron que, aparte de lo que acaban de nombrar, tener una amistad en avance, atrás, desde atrás, aceptaron a Jesucristo. Aleluya. Aceptaron a Jesucristo y vivieron una vida conforme el corazón de Dios. Cuando vino el problema de la enfermedad o la peste o lo que haya sido que haya matado a Lázaro, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Que llamaron a Jesús y Él fue. Para que Jesús venga a nosotros tenemos que tener un corazón contrito, humillado, un corazón dispuesto, por lo menos si estamos llenos de pecados, dispuesto a que Dios nos perdone los pecados, para que cuando clamemos al Señor, el Señor venga. Y dentro de ese proceso tenemos que entender que cuando el Señor, nosotros lo llamamos, Él viene, aunque usted no lo esté viendo. Él está ahí en el hecho de muerte, en el hecho de la enfermedad, en el hecho del problema, en el hecho de donde usted lo llame, el Señor llega a tiempo. Nunca se le ocurre decir, el Señor no me escuchó. Cuando usted nombre ese poderoso nombre de Jesús, Él llega. Porque Él conoce la condición de cada uno y conoce el pensamiento de cada uno. Así que los que no se han arrepentido, arrepiéntanse, conviértanse, formen esa amistad, como dicen en Colombia, esa llave con Jesús. Forman esa amistad con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, para que cuando ustedes necesiten a Dios, que lo llamen, Él llegue. Pero nunca duden. Porque Él llega en el momento adecuado, no cuando usted quiera. Cuando usted lo llama, Él llega. Y usted lo debe creer. Cuando Él acciona es porque Él quiere accionar en ese instante. Y porque quiere Él accionar, toma la acción en ese instante. Porque es el momento perfecto. Es que Dios es perfecto y se nos olvida. Dios es perfecto. Él nunca se olvida de la oración ni del clamor de uno de sus hijos, jamás. Entonces, ¿vendrá Jesús? Amén. Cuando lo llamamos, claro que sí. Tenemos el corazón arrepentido, solidario, lleno de luz de Dios, para que cuando clamemos a Él, Él venga. A veces, yo he escuchado a muchas personas que hablan tan bonito de Dios, pero uno con las acciones, uno siente por el Espíritu Santo que esa persona no está cerca de Dios, porque Dios no puede estar dentro del pecado. Dios no puede estar en medio de la idolatría, no importa si sea el dinero, sean estatuas, sea sexo, sea mentira o sea licor, porque hay muchas cosas que se pueden idolatrar. No puede estar Dios ahí dentro de eso.
Dios no se mueve en medio de eso. Dios se mueve dentro de un corazón que de verdad lo quiera aceptar. El Señor Jesucristo les bendiga. Lean y vuelven y lean todo lo que se refiere al Señor Jesús para que aprendamos. Lean de nuevo el capítulo 11 del libro de San Juan. Averigüen. Para eso tienen un teléfono. Hoy día casi todo el mundo tiene un teléfono y el que no lo tenga, vaya y comparte con el que no tiene la palabra del Señor. Aleluya, para que nos instruyamos y nos llenemos de fe, así y más todavía que esta familia de Lázaro. El Señor Jesucristo me les bendiga y los guarde hasta una próxima.